Paco Bazán inicia su análisis criticando duramente a Agustín Lozano, señalando que la selección peruana ya no representa a todos los peruanos. Enfatiza que se ha convertido en una selección folclórica y de medio pelo debido a las decisiones de la federación. Incluso, comenta con sarcasmo el diseño de la camiseta como un reflejo de esta situación. Vergüenza la selección de Agustín Lozano. No es la selección de todos los peruanos. Es la selección chicha, folclórica, chacrosa de Agustín Lozano. Hoy Perú jugó con camiseta negra y franjas doradas en los hombros y pantalón blanco con rojo. ¡Qué vergüenza! Hasta en eso somos, gracias a Lozano, una selección. A pesar de las críticas, Bazán destaca su absoluto respeto hacia los jugadores, quienes, según él, no tienen la culpa de la crisis. Resalta su esfuerzo y compromiso, desde figuras clave como Paolo Guerrero hasta Pedro Gallese, señalándolos como verdaderos guerreros frente a un sistema que los perjudica constantemente. De medio pelo, y no por los jugadores, ¿ah? Y no por los jugadores. Mi respeto absoluto, absoluto, por cada uno de mis seleccionados. Porque son mis seleccionados. Por todos, por todos. Por Paolo adelante y por Pedro atrás. Analizando el partido, Paco resalta el dominio total de Argentina, con un 74% de posesión, mientras Perú apenas tocó la pelota. Apunta que el equipo no logró conectar más de 4 pases seguidos ni rematar al arco, exponiendo una alarmante falta de ofensiva que se refleja en los 3 goles anotados en 12 partidos. Perú, toma nota. Dame un segundo. Hoy Perú tuvo que enfrentar un 64% de la posesión de la pelota de la selección argentina. Casi un 70%. ¿Perdón? Dígalo en voz alta. 74, gracias. Soy buena gente, me quedé corto por 10. Es decir, no la tocamos nunca. No pudimos hacer 4 pases seguidos. Comparando con otros equipos sudamericanos, Bazán subraya que en un solo partido, como el de Chile vs Venezuela, se anotaron más goles que en toda la campaña de Perú. Esto lo lleva a criticar la gestión de Lozano, destacando que la culpa no es de los jugadores, sino del sistema que limita su potencial. No rematamos al arco. Hemos convertido 3 goles en 12 partidos. Solo hoy, en el partido Chile-Venezuela, han habido el doble de goles que los que tenemos nosotros en nuestro récord. ¿Y esto? Esto no es responsabilidad de los guerreros que hoy se pararon ahí, ¿eh? Toditito mi respeto con Pedro Gallese. Paco elogia el esfuerzo individual de varios jugadores como Pedro Gallese, Alexander Callens y Paolo Guerrero, calificándolos como ejemplos de lucha. Asegura que ellos son los que enfrentan este sistema vergonzoso que ha convertido a la selección en un reflejo de la ineficacia dirigencial. Ahí, ¿eh? Toditito mi respeto con Pedro Gallese, toditito mi respeto con Miguel Araujo, Carlos Zambrano, qué partido de León, qué bárbaro que es, qué tremendo jugador. Todo mi respeto con Alexander Callens, otro killer, otro guerrero. Toditito mi respeto con Polo, con Sone, con Castillo, con Peña, con Advíncula. Toditito mi respeto. Bazán apunta directamente a Agustín Lozano como el principal culpable. Critica su falta de visión al no renovar con Ricardo Gareca, optar por técnicos que no han dado resultados y permitir un entorno tóxico. Insiste en que el problema no son los jugadores, sino la dirigencia y el sistema. Tito, mi respeto con Valera y Paolo Guerrero, con los que entraron y con los que no entraron, porque son los que ponen el pecho a este sistema vergonzoso, asqueroso que tenemos. Esta es la selección de la Federación Peruana de Fútbol. Es el único responsable, Agustín Lozano. Él no fue capaz de renovar con Ricardo Gareca. Él contrató a Juan Mínimo Reynoso y él contrató
a Jorge Fossati. No se compren más el cuento los que están al otro lado de su casa de que no tenemos jugadores, porque no es verdad. No son los jugadores el problema. El problema son absolutamente. Paco Bazán compara la situación de Perú con Paraguay, destacando cómo Gustavo Alfaro resucitó a una selección que parecía hundida, logrando victorias contra gigantes como Brasil y Argentina. Critica que Perú no carece de jugadores, sino de decisiones acertadas en la dirección técnica, acusando a Reynoso de priorizar su sistema sobre el talento. Pero no es verdad, decía, no es verdad que no hay universo. Alfaro cogió la selección paraguaya que estaba muerta, eliminada, y hoy tiene 17 puntos. Le ganó Brasil, le ganó Argentina y empató a más de 4.000 metros de altura contra Bolivia hoy, con los mismos jugadores desastrosos, horribles, que empataron con el Perú de Reynoso en Ciudad del Este hace más de un año. ¿Qué pasó con Paraguay? De pronto, ¿qué? ¿Aparecieron 7 Messi? No, son los mismos. Son las decisiones acertadas. Encontraron un técnico perfecto para ese ADN de fútbol paraguayo. Y nosotros tenemos a un técnico que tiene un sistema por encima. El periodista señala casos específicos como el de Luis Advíncula, sacrificado fuera de posición y tomando roles absurdos. Expresa su indignación ante un manejo táctico que parece improvisado y cuestiona cómo decisiones como estas afectan la moral del equipo. Bazán recalca que no es justo culpar a los jugadores por errores dirigenciales. De los propios jugadores. Advíncula sacrificado por izquierda, sacando los córneres con la pierna izquierda. Jodan, ¿en serio? Por favor. Vamos a escuchar lo que dicen nuestros guerreros, porque hoy vine decidido, porque lo estuve pensando, reflexionando. Paco defiende a los futbolistas, recordando las alegrías que han dado a los peruanos y el sacrificio que hacen en un sistema que los perjudica. Asegura que los verdaderos responsables son quienes manejan el fútbol peruano, especialmente Agustín Lozano, a quien acusa de ser incapaz de asumir su responsabilidad y tomar decisiones necesarias. Estuve leyendo muchos comentarios y la gente mata a los futbolistas. La gente lo destroza, Paolo. Y no me parece justo. No es justo destrozar a estos muchachos que nos han sabido dar tantas alegrías y que siguen fajando, que siguen poniendo la cara en circunstancias tan difíciles como las que nos toca vivir como sistema. Bazán cierra denunciando problemas más profundos relacionados con Lozano, incluyendo investigaciones sobre su presunta vinculación con actividades ilícitas. Insiste en que el Ministerio Público debe tomar cartas en el asunto y recalca que la crisis del fútbol peruano es más política y dirigencial que deportiva. El único responsable y tiene que renunciar y no lo va a hacer porque creería que la palabra decencia no está en su agenda o no estaría en su agenda, es Agustín Lozano. Él es el culpable de todo esto. Hablo de lo deportivo. De lo extradeportivo, la Fiscalía y el Ministerio Público tendrá que hacer su trabajo si es que en todo caso el señor Lozano fuera culpable de las denuncias que lo imputan como un presunto líder de una presunta organización criminal. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Paco Bazán? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte ninguna información.